Buenos días. ¿Se escucha? Ya. Recuerden que vamos a tener las clases hasta las 9, o un poquito antes de las 9. Así que vamos a terminar con lo que estábamos viendo ayer. Estudiamos los principios procesales. Ya hablé con el profesor el apóstol. Él les va a entregar hoy día el material más tarde. ¿Mm? Le va a entregar los principios procesales eh, y, el, y esta breve reseña acerca de los presupuestos. Desde el punto de vista del proceso también, entonces, hay ciertas condiciones formales que son los presupuestos procesales, que son, por así decirlo, imprescindibles para que se constituya la relación jurídica procesal. Y de esta manera, digamos, existe la eficacia en el proceso, ¿cierto? Porque bien sabemos nosotros el medio idóneo, la forma de solución de los conflictos, y tenemos que llegar hasta el pronunciamiento de la sentencia, pero el pronunciamiento válido de la sentencia definitiva. De manera que si no están o no existen estos presupuestos, que solo nosotros los vamos a enumerar para que ustedes entiendan, digamos, desde el punto de vista de la formación de la relación procesal, obviamente si no están estos presupuestos, bueno, la parte contraria se le está dando todos los motivos para que ella se excepcione en el juicio y que en definitiva, obviamente, esas sentencias podría ser absolutoria desde el punto de vista de la instancia, si es que no se, digamos, si es que no se solucionan los presupuestos procesales que deben concurrir. En cambio, si concurren estos presupuestos o condiciones procesales para la tramitación del proceso, el juez debe avanzar en la continuación del juicio hasta la dictación de la sentencia. De manera entonces que se trata aquí de una serie de circunstancias formales, por así decirlo, que están establecidos en la ley y que deben necesariamente estar presentes en un proceso, para que el proceso se conozca, se pruebe y se llegue a la conclusión que tiene que emitir entonces el tribunal. Bueno, esto está tratado por la doctrina, nosotros solo vamos a señalar las condiciones o la forma formal o las cuestiones formales que deben cumplir estos procesos para que entonces, o condiciones imprescindibles para la debida constitución de la relación procesal. ¿Ah? Bueno, la doctrina española señala y sostiene una serie de cuestiones a esta materia. Por ejemplo, según el catedrático Vicente Jimeno Sendrá, dicen que ellos condicionan la válida emisión de la sentencia que ha de resolver el conflicto planteado, pero han de concurrir en el momento del acceso de las partes al proceso. De manera que son condiciones formales, por así decir, digamos. En definitiva, estos presupuestos procesales son ciertas condiciones o exigencias formales necesarias e imprescindibles para la constitución de la relación procesal, ¿cierto? Hay que cumplir con una serie de condiciones y que la ley le da el carácter de imprescindible para que nazca entonces la relación procesal y así el proceso pueda tener la eficacia que se busca en el pronunciamiento de una sentencia. Luego, si no están estos presupuestos formales, bueno, la parte contraria va a poder exceptarse y eso significa que en definitiva la sentencia no va a dar lugar a la demanda si no se cumplen con estas condiciones o estos presupuestos formales. Siguiendo en esta materia, al profesor Alejandro Romero Seguel, gran procesalista chileno, hoy día hay un criterio que es aceptado ya para clasificar los presupuestos procesales en ciertos grupos.
Son tres las formas entonces que se condicionan o que se establecen los presupuestos procesales para que nazca válidamente la relación procesal. Veamos. En primer lugar, los presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional. En relación a los presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional, tenemos que dentro de ellos encontramos la jurisdicción del tribunal, ¿cierto? Porque no obstante que no hemos desarrollado en detalle la jurisdicción y lo vamos a empezar a ver ahora, obviamente que ya hemos señalado que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Pero obviamente para que nazca estos presupuestos procesales al tribunal que va a conocer, ese tribunal primero debe ejercer jurisdicción, ¿cierto? Lo que se denomina la competencia judicial internacional, por así decirlo. O sea, debe ser todo él como juez para tener jurisdicción desde el punto de vista del tribunal. En segundo lugar, se requiere de la competencia. Sabemos que aquí hay una relación de género-especie entre la competencia. Obviamente, todos los jueces van a tener jurisdicción, pero no todos los jueces van a tener competencia. Pero, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, el órgano va a llegar un minuto en que debe ser competente. Cierta competencia se puede alegar en una fase procesal, que es la incompetencia relativa. Pero hay otra clase de incompetencia absoluta, que esa se puede alegar en cualquier estado del juicio por la importancia que ella tiene. Más adelante ustedes van a estudiar en particular las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias se pueden oponer, en qué instancia y en qué fase procesal podemos recurrir a ella. Luego entonces los presupuestos desde el punto de vista del órgano jurisdiccional vamos a tener que en primer lugar tenemos que estar en presencia de la jurisdicción del tribunal. En segundo lugar, requerimos de la competencia de ese tribunal. Y en tercer lugar, se requiere de la imparcialidad del sentenciador o del juzgador, como lo viene la doctrina, ¿cierto? Los jueces deben ser imparciales en sus resoluciones judiciales. Si no lo son, las partes deben impugnar y alegar esas resoluciones judiciales. Es decir, esas resoluciones deben ser reclamadas y deben ser recurridas si el juez no cumple su rol de ser un imparcial, de efectuar una labor imparcial mientras juzga, conoce y resuelve. En segundo lugar, desde el punto de vista de las partes, hay presupuestos procesales que son condiciones para las partes, que también se verán en detalle más adelante. ¿Qué condiciones o presupuestos procesales tenemos en relación a las partes? En primer lugar, se requiere la capacidad procesal. Hay una capacidad que van a tener que tener las partes que concurren a un proceso para poder comparecer a un tribunal, ¿cierto? Si esta capacidad es similar a la del derecho civil, si se contrapone con la capacidad de goce o está en relación con la capacidad de goce o con la capacidad de ejercicio en el ámbito procesal también para los efectos de comparecer al juicio. Se verá en su minuto, pero se requiere ese presupuesto en relación a las partes. Deben tener esa capacidad mínima, que a lo menos será capacidad de ejercicio para los efectos de tener capacidad procesal. En segundo lugar, se requiere de lo que se llama la postulación procesal. Y la postulación procesal, como nosotros lo veremos en su minuto también, esta es una capacidad técnica, capacidad procesal, que no corresponde ni a la capacidad de goce ni a la capacidad de ejercicio en el ámbito del derecho civil. ¿Ustedes han visto capacidad de goce y capacidad de ejercicio?
¿Les han pasado la capacidad de goce o la capacidad de ejercicio? Ya. Entonces, obviamente que ustedes reglas que hay que aplicar en el ámbito del derecho procesal. ¿Ah? Hay ciertas capacidades que están en el derecho civil y en el derecho procesal, pero solo se dan en el ámbito del derecho procesal. Bueno, el primer presupuesto procesal desde el punto de vista de las partes es la capacidad procesal, pero para comparecer. La segunda es la postulación procesal, que se denomina en doctrina, es decir, la existencia del patrocinio y poder. Ustedes van a estudiar el patrocinio y el mandato judicial. Hay diferencia entre ellos, por supuesto. El patrocinio se celebra entre el cliente y el abogado para que el cliente tenga quien lo represente en juicio, ¿cierto? Quien asuma el patrocinio de la causa. Está el patrocinio y el mandato judicial. El mandato tiene que ver más con la representación también, porque puede un abogado patrocinante y puede haber a su vez un mandatario judicial. Se dice que uno, por así decir, es el técnico del derecho y el otro va a ser el técnico en el proceso, porque el patrocinante no necesariamente puede estar en el día a día de la tramitación de la causa. El patrocinante puede establecer los lineamientos generales, puede tener reuniones con el mandatario judicial, etcétera, de manera que se requiere de tener esta postulación procesal que la otorgan el patrocinio y poder, porque para concurrir a los tribunales se requiere tener patrocinio y mandato judicial. En la mayoría de los casos. Hay casos que se puede comparecer personalmente, como se verá más adelante cuando se estudie la ley 18.120, pero ustedes, para comparecer, van a tener que comparecer con patrocinio y con mandato judicial, que son dos instituciones distintas. Y en tercer lugar, dentro de los presupuestos relativos a las partes de los presupuestos procesales, tenemos también la representación en su caso, ¿cierto? En muchos casos va a tener que operar la representación como institución propia también del ámbito civil o sustantivo. Hay que tener representación para comparecer en nombre de otro, por ejemplo. Y si estamos en presencia de una persona jurídica, por ejemplo, tendremos que acreditar esa representación. ¿Por qué se comparece a nombre de otro? O si vamos a demandar a esa sociedad, si transa o no transa en la bolsa, si tendrá que hacerse, digamos, el emplazamiento y notificarse la demanda al general, etcétera. Hay presupuestos procesales, entonces, que necesariamente las partes van a cumplir, ya sea relativo a esta capacidad procesal para comparecer a un tribunal, la segunda, la capacidad para pedir al tribunal, ¿cierto? Que es la postulación procesal que se hace por la vía del patrocinio y mandato judicial, y la tercera, la representación en virtud de la cual una persona actúa a nombre de otro. Por en esto, hay también presupuestos que dicen relación con el procedimiento. Y los presupuestos que dicen relación con el procedimiento mismo dependen de un procedimiento a otro, por supuesto. No es lo mismo el juicio ordinario que el juicio ordinario. Hay distintas en su tramitación, ya en la resolución que recae en la demanda, etc. El primer presupuesto que reconoce la doctrina, y así lo señala el profesor Romero también, es el emplazamiento legal del demandado. Para que puedan hacer la relación procesal al campo o a la vía del derecho, tiene que producirse el emplazamiento legal del demandado. Ya vimos en su minuto cuáles eran estos elementos de desplazamiento.
cómo estaba constituido el emplazamiento o por qué estaba constituido el emplazamiento. Nadie. Elementos del emplazamiento. Este es un trámite al comenzar el juicio, durante la mitad del juicio, al final del juicio. ¿Por qué dijimos nosotros que estaba constituido el emplazamiento? Ya, a ver, algo tiene relación con eso, pero el emplazamiento son dos elementos fundamentales que son trámites esenciales del juicio para iniciar la relación procesal. De manera que ya deben, claro que el emplazamiento está constituido, uno, por la notificación legal de la demanda, dos, por el transcurso íntegro del plazo que tiene el demandado para defenderse o para contestar su demanda. De manera que el emplazamiento es un trámite esencial y es un presupuesto relativo al procedimiento, porque no todos los emplazamientos son los mismos. Hay emplazamiento en el juicio ordinario, hay emplazamiento en el juicio sumario, hay emplazamiento en el juicio ejecutivo y todos son distintos. Luego, como presupuesto general para que nazca la relación procesal, entonces, vamos a requerir de este emplazamiento legal al demandado. Emplazamiento legal al demandado. Ahora, desde el punto de vista del procedimiento, hay un segundo presupuesto también que dice relación con que la demanda debe ser apta, lo que se denomina la aptitud formal de la demanda. ¿Mm? Yo por eso les digo que ustedes todos deben ver y tener una demanda y una actuación de la demanda, porque formalmente hay que cumplir con ciertas condiciones para que esa demanda nazca a la vida del derecho. Si no se cumplen con ciertas formalidades de la demanda, que están indicadas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, esa demanda va a impedir que nazca ese procedimiento. Entonces, dentro de los presupuestos relativos al procedimiento, claramente primero el emplazamiento, si no hay emplazamiento válido, no hay relación procesal válida. Segundo, la aptitud, que en sí va a tener que tener la demanda formalmente, no estamos hablando aquí del contenido, que formalmente cumpla con las condiciones que la ley establece para los efectos que estemos en presencia de una demanda formal. No estamos hablando del fondo, ¿cierto? No estamos diciendo si al juez le va a dar lugar a esa demanda por responsabilidad contractual. No. Y por último, como tercer elemento tenemos la adecuación a la naturaleza de la pretensión interpuesta, ¿cierto? Si esta demanda dice relación con la responsabilidad contractual o extracontractual, vamos a tener que tener los elementos relacionados con la responsabilidad contractual o extracontractual, ¿cierto? Dolo o culpa, relación de causalidad en su caso, ¿cierto? Entre la existencia del hecho y del daño producido, etcétera. Tendremos que ver. Luego, esa pretensión expresada a través de la demanda va a tener con esto, va a tener que cumplir con ciertos presupuestos mínimos para que veamos si se adecua a la naturaleza de pretensión que hace valer el demandante en su demanda. Bueno, ustedes, esto tampoco es una cuestión tan compleja. Aquí estamos hablando básicamente solo, no entramos en el análisis particular, solo de los presupuestos procesales. Y como reconocer la doctrina moderna, porque esto ha variado y hay manuales donde no los van a encontrar tratados de esta manera. Aquí estamos persiguiendo al profesor Alejandro Romero Seguel, y como les digo, él distingue entre presupuestos relativos al órgano jurisdiccional por una parte
¿cierto? Que tiene que tener jurisdicción, tiene que tener competencia y tiene que ser imparcial. En segundo lugar, relativos a los presupuestos procesales de las partes, capacidad procesal para comparecer, postulación procesal, patrocinio y poder y la representación en su caso. Y en tercer lugar, los presupuestos en cuanto al procedimiento, ¿cierto? Vamos a requerir de un empresamiento válido, de una notificación válida de la demanda al demandado. Vamos a requerir también de una aptitud formal de la demanda para que cumpla su fin. Y esa demanda tiene que adecuarse a la naturaleza de la pretensión interpuesta, ¿cierto? Como les digo yo, si van a demandar responsabilidad contractual, tienen que darse las condiciones y los requisitos que la ley establece para ello. Esos son entonces lo que dice relación con los presupuestos desde un punto de vista procesal, ¿cierto? Y esos presupuestos nos van a permitir entonces que nazca esta relación jurídico-procesal en el campo del derecho y de ello nosotros vamos a, o el juez, ¿cierto? Va a ser el juez quien va a tramitar ese juicio y quien va a requerir, ¿cierto?, que se den estas condiciones que hemos señalado como cuestiones básicas, como cuestiones fundamentales a la hora de la tramitación de un proceso. Entonces ustedes, desde un punto de vista de esta materia, van a tener que ver así si la demanda cumple con los requisitos formales, ¿ah? Cómo se expresa la acción se va a expresar por la pretensión, y la pretensión se hace valer a través de la demanda. ¿Qué condiciones tiene que cumplir esa demanda? Las condiciones y los requisitos del artículo 254. Por eso ustedes van a tener que, como les pedí yo, con una demanda, ¿cierto? Van a tener que estar con su demanda y esa demanda va a permitir entonces que ustedes vean si se cumplen formalmente con estas condiciones que estamos señalando, que estamos diciendo, desde el punto de vista entonces, desde el punto de vista de los presupuestos formales para que nazca la relación procesal. Ya. Entiendo que nosotros vimos las fuentes también antes de ver la acción y reacción. Desde el punto de vista de nuestro curso nos corresponde el estudio de la jurisdicción, porque aquí la jurisdicción se estudia posteriormente, ¿cierto? Ya, yo les pedí ayer que tuvieran una demanda y una contestación de la demanda. Véanla ustedes. No la vamos a analizar en esta clase. Pretendo que la próxima clase ustedes me hagan ver las consultas o las dudas que tienen en relación a las demandas y a los requisitos que la ley exige para que estemos en presencia de una demanda. Ahí sí lo vamos a conversar seguramente el próximo lunes. Si una demanda puede tener más de una contestación, por supuesto que una demanda puede tener más de una contestación. ¿En qué casos una demanda podría tener más de una contestación, por ejemplo? O sea, para que haya varias contestaciones a la demanda, ¿qué tendrá que existir? Varios demandados. ¿Se dan cuenta? Si A demanda a B, C y D, obviamente que cada uno de esos demandados contestar su demanda en forma separada. Si hay un demandante y un demandado, no podrán haber dos contestaciones de la demanda, ¿cierto? Porque recuerden lo que hablábamos ahí. En los principios procesales hay actuaciones que precluyen, es decir, se extinguen o terminan. Por ejemplo,
si el demandado ya contestó la demanda. No puede, después que contestó la demanda, pretender oponer excepciones dilatorias porque estas son anteriores a la demanda. Entonces, ese demandado contestó, el juicio seguirá con el trámite siguiente. No puede volverse atrás. De manera que hay un demandante y un demandado, al contestar la demanda, precluye la oportunidad procesal para que vuelva a hacerse ese trámite. Solo vamos a estar en presencia de varias demandas contestadas en el evento que sean varios los demandados dentro del juicio. Porque obviamente la relación procesal puede ser entre unas partes, pero también puede ser entre varias partes, ¿cierto? Que es lo que se llama la litisconsorcio. La litisconsorcio puede ser activa, pasiva o mixta. Varios demandantes contra un demandante contra varios demandados, pasiva, y mixta, varios demandantes y varios demandados. Bueno, vamos a dar inicio a lo que dice relación con el capítulo, o uno de los dos capítulos más importantes de este semestre, que dice relación con la jurisdicción, ¿cierto? Ya bastante hemos conversado acerca del tema, ¿no? Hecho presente, que precisamente los jueces, su función es la de resolver los litigios. Antes lo que les dije de la demanda y contestación, que las vean y me hacen las consultas en la próxima clase. En lo que dice relación con los requisitos formales. No estamos hablando todavía de si están todos los presupuestos de la acción resolutoria, de la demanda reivindicatoria, de la responsabilidad contractual. No, estamos viendo formalmente si esa demanda cumple o no cumple con los requisitos formales que establece el artículo 254 y la contestación en el artículo 309. Bueno, obviamente entonces que los jueces deben resolver los litigios, ¿cierto? Esa es la actividad típica que están dotados los tribunales de justicia. De manera entonces que los jueces están llamados a resolver los conflictos. Vamos a insistir una y otra vez de esta cuestión. Y así el juez tendrá que ponerse como un tercero imparcial y que va a resolver con el efecto de la cosa juzgada, la sentencia, en cada caso que se llegue a esa fase procesal. Esta actividad, ejercicio de la jurisdicción, la realizan los jueces y por intermedio de los tribunales de justicia, ¿cierto? Son los tribunales, a través de los jueces, los que van a ejercer a nombre del Estado el ejercicio de la jurisdicción. La jurisdicción equivale de una locución latina jurisdictio o jus dicere, jurisdictio y jus dicere. A ver, otra cosa, yo tengo que pasarle a ver, dentro del material que tengo que pasarle son los principios procesales, los presupuestos procesales, la jurisdicción. Yo les entregué esta parte de la materia, ¿cierto? ¿O no? La jurisdicción no. Sí, jurisdicción, ¿esta parte la tienen ustedes? Ya, pero está bien. Está bien, el de Juan Colombo es un manual. El manual de Colombo que ya les entregué, pero yo en los apuntes, ¿hasta dónde está? Parece que ayer conversamos lo mismo, ¿no? Con ustedes, digamos, los apuntes están hasta efecto de la ley procesal en el tiempo. La parte de jurisdicción se las entregué o no se las entregué. En los apuntes, no en el. Ya, parece que no, ¿cierto? Ya, entonces seguramente les voy a. Ya, esto lo voy a ver más o menos rápido la primera parte porque yo les voy a entregar este material a ustedes. Así que ustedes anoten las cosas esenciales respecto a las cuales tengan dudas o para los efectos de ir entendiendo la institución. La jurisdicción, como les digo, deriva de la locución o de la voz latina jurisdictio o jus dicere, y eso significa declarar o mostrar el derecho, ¿cierto? Pero esto no es suficiente para nosotros, porque pueden ser muchos los órganos o sujetos que están llamados a declarar o decir el derecho.
Solo nosotros vamos a ver qué se entiende por jurisdicción, qué sinónimos hay de jurisdicción en general y la jurisdicción entendida desde un punto de vista procesal. La palabra jurisdicción tiene distintas acepciones, a lo menos 4 o 5 que nosotros vamos a ver. Primero, la palabra jurisdicción se emplea como territorial. Esto es, está referido al espacio dentro del cual la autoridad ejerce su potestad. Por ejemplo, esto está referido, como les digo, a un espacio donde se ejerce la autoridad. Por ejemplo, la comuna correspondería a la jurisdicción de una municipalidad, ¿cierto? O que, por ejemplo, varias comunas son la jurisdicción de un determinado juzgado. Si ustedes ven la competencia, hasta dónde abarca la de un juez de letras de Concepción, bueno, tiene Concepción, tiene San Pedro, Chiguayante, Hualpén, Penco. Entonces, obviamente que ahí estamos dando la voz jurisdicción como sentido de ámbito territorial, hasta donde la autoridad ejerce su potestad. Comuna, municipalidad, puede ser comuna también, o agrupación de comuna, un determinado juzgado. Entonces, claramente aquí nos referimos a un territorio dentro del cual se desempeñan determinadas funciones. Segunda acepción del término jurisdicción. La jurisdicción también se utiliza como sinónimo de competencia. Ya lo hemos dicho varias veces, e incluso hay casos en que en los conceptos y en el tratamiento la ley incurre en error al hacer los sinónimos, digamos, en circunstancias que tenemos que claramente señalar que la competencia es la cuota o porción de jurisdicción que tiene cada juez para conocer y resolver un asunto, ¿cierto? Cuota. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen jurisdicción, pero solo unos pocos tienen competencia. De manera entonces que la jurisdicción es la parte, ¿cierto? Es la parte de jurisdicción que va a tener cada juez para conocer de ciertos casos, de ciertos asuntos, hasta llegar a la sentencia. Nuestro código en algunos casos lo hace sinónimo, pero no es lo mismo jurisdicción que competencia. Y les vuelvo a reiterar eso. La competencia es un concepto más restringido que jurisdicción, porque la competencia es la parte de jurisdicción que tiene el juez preciso. Es la parte de competencia civil que tiene el juez civil y que no la tiene el juez penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una serie de casos en que la ley, por ejemplo, habla de prórroga de jurisdicción, eh, cuando en definitiva lo que corresponde es hablar de prórroga de la competencia, como lo veremos en el artículo 181. Eso está corregido ya, pero habla de prórroga de jurisdicción en circunstancias que prórroga de la competencia. También el artículo 175 del Código Orgánico, que habla de división de jurisdicción en circunstancias que es la división de la competencia. Hay otras reglas. El artículo 124, inciso segundo del Código Orgánico, también hace estas distinciones donde se confunde o hace la misma cosa la jurisdicción que la competencia. Pero claramente ustedes van a entender que se trata de cuestiones diversas o distintas. En tercer lugar, también la jurisdicción se le designa para referirse al conjunto de poderes, potestades o atribuciones de un órgano determinado del Estado, ¿cierto? O sea, hay varios poderes del Estado, hay varios órganos estatales, ¿cierto? De manera que también se denomina esto a las atribuciones de un órgano determinado del Estado, ¿cierto? Para ponerles límites o para ponerle o los alcances de las funciones de cada órgano estatal, ¿cierto? En relación al poder, a la jerarquía, investidura, etc. En estricto, la jurisdicción no es toda clase de poder.
porque la acción se refiere solamente a los tribunales aplicados a la administración de justicia. Nada más. Aquí no estamos ni con actuaciones del Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. La jurisdicción está referida a esta facultad, a este poder de administrar justicia que tienen los tribunales y que está referido a ese fin, administrar justicia. Luego, como tampoco nos serviría cabalmente. Y una cuarta acepción que dice que la jurisdicción se le considera una función. ¿En qué sentido? En la jurisdicción es la actividad específica que el Estado debe proveer a la realización o aplicación del derecho. Porque esa es la actividad particular, ¿cierto?, para resolver los conflictos jurídicos entre partes. Eso es, en esencia, la función jurisdiccional, ¿cierto? Esta actividad específica que hará el Estado, ¿por intermedio de quién? De los tribunales de justicia, para realizar o aplicar el derecho. ¿Con qué finalidad? Resolver conflictos jurídicos entre partes. Esa es, entonces, la esencia de la función jurisdiccional. Esta suerte de función que realizan los tribunales de justicia para resolver los conflictos jurídicos entre partes. No obstante, la doctrina hace algunas aclaraciones a este respecto y dice que, por ejemplo, no toda función jurisdiccional corresponde a los órganos del Poder Judicial. Excepcionalmente, hay autoridades públicas que también, por ley, pueden resolver ciertas controversias, ¿cierto? Hay, de manera excepcional, algunas funciones jurisdiccionales que pueden ser resueltas por otros poderes del Estado. Por ejemplo, si el Poder Legislativo puede conocer acerca del juicio político, ¿cierto? Y eso eventualmente habría una suerte de ejercicio de función jurisdiccional. Y en tercer lugar, no toda la función que realiza el Poder Judicial y en particular los tribunales de justicia es jurisdiccional. Porque esa es la esencia, el ejercicio de la jurisdicción. Pero hay otros casos en que los tribunales hacen funciones distintas a la de la solución de un conflicto. Por ejemplo, conocen de los llamados actos judiciales no contenciosos que vamos a ver nosotros más adelante. Ahí no ejercen una función jurisdiccional para la mayoría de la doctrina. Por ejemplo, cuando dictan autos acordados. Estamos en presencia de las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas de los tribunales, ¿cierto? Específicamente, facultades económicas, en ese caso, cuando dicta autos acordados. Pero también interviene en la designación de un funcionario. ¿Ah? Entonces, en la dictación de circulares, oficios, etc. Entonces, no toda función jurisdiccional del Poder Judicial y de los tribunales de justicia va a tener esa característica. No todas las funciones que desempeñan estos órganos del Poder Judicial van a ser jurisdiccionales. Y por último, entonces, hay casos en que los tribunales van a intervenir con otras finalidades diversas de aquellas que son jurisdiccionales, ya sea para nombramiento de un funcionario, ya sea cuando intervienen los actos judiciales no contenciosos, ya sea cuando intervienen sus facultades conservadoras, disciplinarias y económicas, que se verán más adelante. Vamos al concepto de jurisdicción. Ustedes van a tener que conocer, saber, como todo lo hemos hecho, porque hay un concepto que lleva todos los elementos de la jurisdicción, que es el concepto del profesor Coutir. Lo vamos a leer, lo van a tener en sus apuntes y ese es el concepto que vamos a desmenuzar. Los demás conceptos también sirven, pero este concepto nos ayuda a ver o a desmenuzar cuáles son las principales características de la jurisdicción. El profesor Coutir, la clásica definición, como les digo, que ustedes van a tener que saber, dice que es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversia de relevancia jurídica
mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Larga definición, pero ahí se comprenden todos los elementos de la jurisdicción. Función pública, recuérdela, cuando hablábamos dentro de las acepciones, también, ¿cierto? Señalábamos que esta era una función propia que hace el Poder Judicial a través de los tribunales de justicia. Función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Ahí están, entonces, todos los elementos para que estemos en presencia del concepto de jurisdicción. Hay muchos otros conceptos, todos ellos son válidos, ¿cierto? El profesor David Echandía, la función es el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver por medio del proceso, y con ellos, y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promueven en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponde intervenir. Hoy día ya se ha disminuido, digamos, es el orden temporal en contraposición al orden espiritual. Hay muchas definiciones en la doctrina, así por ejemplo el catedrático español Juan Montero Aroca dice que la jurisdicción es la potestad dinamante de la soberanía del Estado ejercida exclusivamente por juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados independientes, imparcialidad de los jueces hablamos antes, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado. Entonces, como ven ustedes, hay muchas definiciones de jurisdicción, por supuesto que todas ellas son válidas, pero desde el punto de vista de nuestro curso, a lo menos ustedes, entonces, van a tener que conocer la definición que señalamos, la primera definición, ¿cierto? Del profesor Eduardo Gut. Esa definición entonces será la que nosotros vamos a establecer, a lo menos para que ustedes tengan ahí, que es la clásica definición donde se comprenden todos los elementos de la jurisdicción. Sin perjuicio de que quieran saber y conocer. ¿Cómo está tratada la jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico? En primer lugar, nuestro sistema procesal no define la jurisdicción y solo le dedica títulos a ella. Pero hay tratamiento de ella y reconocimiento de la jurisdicción o de la actividad jurisdiccional, en primer lugar, en la Constitución política. Ya lo hemos indicado anteriormente, la Constitución política en su artículo 76, ¿cierto? Dentro del capítulo del Poder Judicial, precisamente establece y sostiene y señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones jurisdiccionales, judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos. Entonces ahí tenemos la primera gran norma referida a la Constitución política, ¿cierto? Este artículo 76 que podemos explicarlo conjuntamente con el artículo 1 del Código Orgánico, porque establece que es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, y que esto pertenece entonces exclusivamente a los tribunales que establece la ley, o que establece, o sea, los tribunales que establece la ley. ¿Qué otras reglas? Bueno, en primer lugar hemos sostenido, como señalamos, acerca de la existencia del artículo 5. Este artículo 5, no hay duda entonces, que tiene manifestaciones dentro del ejercicio de la jurisdicción. Artículo 76.
Pero además también tenemos las reglas o las disposiciones del artículo 5 de la Constitución, donde establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Yo les voy a comentar o señalar estas reglas, digamos, para que indudablemente que ustedes las van a tener que leer, estas disposiciones de la Constitución, pero se las voy a indicar ahora. La soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo desde el plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Por las autoridades que esta Constitución establece, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. De manera entonces que esa jurisdicción o esta soberanía se va a ejercer por las autoridades que la Constitución establece. Luego el ejercicio de la jurisdicción será o estará reservado para los tribunales de justicia. En tercer lugar, tenemos la gran regla consagrada en el artículo 19, número 3, inciso sexto, ¿cierto? Y que son las reglas referidas al debido proceso, que ya hemos señalado, que voy a insistir sobre ellas también, y que ustedes deben relacionar. Cuando nos dice el artículo 19, número 3, en su inciso sexto, ¿cierto? Que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Y corresponde ahí, se dice al legislador, establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racionales y justos. Recuerden ustedes que nuestra Constitución no habla del debido proceso en sí, sino que nuestra legislación lo que habla, establece que la sentencia debe fundar eso previo legalmente tramitado y del procedimiento y la investigación racional y justo. Eso entendemos que son las reglas y las normas del debido proceso. Por último, también tenemos la norma, la regla que está contenida en el artículo 7 de la Constitución, artículo 7 de la Constitución Política, ¿cierto? Donde nos sostiene que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia en la forma que prescribe la ley. Dentro de su competencia. Artículo 7, entonces, de la Constitución, también hay otra manifestación de la jurisdicción. Y además tenemos que reconocer la regla o la norma del artículo 77 de la Constitución. Porque el artículo 77 de la Constitución, ¿cierto?, dice que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para una cumplida y pronta administración de justicia en todo el territorio de la República. Precisamente esa ley orgánica constitucional es el Código Orgánico de Tribunal. De manera que ahí tienen ustedes las principales reglas o normas referidas entonces a la jurisdicción desde un punto de vista de los tribunales, ¿cierto? De los tribunales de justicia. Entonces, tendremos que tener claro que deben conocer la norma del artículo 76 de la Constitución, del artículo 5 también, de la misma carta, la disposición o la regla del artículo 19, número 3, inciso sexto, referida entonces al debido proceso y a la sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción, el artículo séptimo, donde nos establece, ¿cierto?, las reglas de los órganos del Estado, que deben actuar dentro de la investidura regular y dentro de la competencia que la ley establece. El artículo 77 nos permite la remisión a la ley orgánica constitucional que nos va a determinar la organización, atribuciones de los tribunales que son necesarias para la administración de justicia en el territorio nacional. Esos son los pilares, ahí están entonces las reglas fundamentales de la jurisdicción en la Constitución Política del Estado. ¿Cómo llevamos estas reglas a las normas del Código Orgánico de Tribunales? El Código Orgánico también regla
la jurisdicción y la norma clave a este respecto, que ustedes la van a relacionar y que van a tener que conocer y saber, es el artículo primero del Código Orgánico. Los que lo tienen a la mano lo pueden ver, ¿cierto? Porque esa norma nos dice que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Esa es la primera regla, vamos a volver sobre ella, vamos a discutir algunas cuestiones referidas a estas reglas que se refieren a la jurisdicción. Segunda regla, norma, el artículo 5 del Código Orgánico, ¿cierto? Que sostiene que a los tribunales mencionados en este artículo, que este tribunal a este artículo vamos a volver muchas veces, a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá entonces el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. Ya eliminó de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del orden territorial, se eliminó. Todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad o las personas que en ellos intervengan. Entonces, de acuerdo al artículo 5 del Código Orgánico, van a ustedes ver ahí que esos son los tribunales que van a ejercer jurisdicción en Chile, los que ahí están señalados. Y ahí están señalados la distinción o la clasificación de los tribunales en ordinario, especiales y arbitrales. Luego tiene importancia incidencia con la jurisdicción porque esos tribunales son los que van a ejercer jurisdicción en nuestro país. Veamos en relación a estas normas, pues a qué se refieren ellas. Y con esto vamos a terminar. En primer lugar, se dice entonces que la jurisdicción viene a corresponder o tiene, que es la facultad de conocer las causas, de conocer, juzgar y hacer ejecutar las causas, ¿cierto? Nosotros ya tenemos la primera gran crítica desde un punto de vista doctrinario, porque bien sabemos que es una facultad, ¿o no? Esta tribunal para intervenir en los asuntos. Era una facultad, ¿o no? Sí. ¿No criticamos eso nosotros? ¿Será solo una facultad? Ya, claramente no es una facultad, ¿cierto? Porque si es una facultad, quiere decir que quedaría entregado a los tribunales decidir cuándo ellos van a administrar justicia y cuándo no. Porque ellos le podrían decir a usted, ya, la demanda suya la voy a conocer, pero la de su compañero no la voy a conocer. Eso sería una facultad, que pueden hacerlo discrecionalmente sin ninguna sanción. Claramente no es una facultad, ¿cierto? Los tribunales tienen el poder de ver, tienen, ¿cierto? Eh, entonces, como primera crítica, es una facultad, ya que es una obligación, un deber de un ejercicio inexcusable para los tribunales, ¿cierto? Cuando son requeridos los tribunales, ellos deben ejercer su autoridad ni a una falta de ley que resuelva el conflicto. De manera que ahí vamos a relacionar inmediatamente esa facultad, la vamos a discutir o la vamos a criticar en lo que dice con que no es una facultad, sino una obligación, un poder deber, es un ejercicio inexcusable y la vamos a relacionar con la regla del artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico, por el principio de la inexcusabilidad, tanto a los, digamos, de los tribunales, como también ese principio de la inexcusabilidad está reconocido en la Constitución en el artículo 76 también. Luego, una facultad, poder deber, ¿cierto?, que tienen los tribunales respecto al cual no pueden ejercer, no pueden, digamos, excusarse de ejercer su autoridad. Por último, se sostiene que
se señala que es la facultad de conocer las causas civiles y criminales. La causa está planteado ahí como la controversia jurídica actual entre partes sometida a un tribunal de justicia. Aquí, causas civiles hay que entenderla en un sentido amplio como contrario a toda criminal. Es decir, comprende todas las materias civiles, no civiles, sino que también las laborales, las mercantiles, las tributarias, las mineras, etcétera. Todos los litigios que se suscitan entre particulares y la administración pública, como contraposición. Todo lo que no es criminal es civil. De manera que esa expresión sí es aceptada en el sentido que aquí las causas civiles está referida a todas aquellas en contraposición a las criminales, que es la primera gran distinción que se hace desde el punto de vista de los tribunales, de la competencia y de la naturaleza de los asuntos. ¿Qué elementos contiene una causa? Bueno, una causa tiene una serie de elementos. En primer lugar, se requiere la existencia de una controversia jurídica, ¿cierto? Controversia jurídica. Esa controversia tiene que ser actual, entre partes, y la controversia tiene que estar sometida al conocimiento de un tribunal. Ahí tenemos nosotros entonces conceptos o nociones que están referidas a la causa, ¿cierto? La facultad de conocer las causas civiles y criminales. ¿Qué entendemos por causas entonces? Por causa o los elementos de esta causa, antes de desmenuzarlo, diremos que la causa está planteada aquí como la controversia, casi como el proceso, ¿cierto? Controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Esos son los elementos entonces que nosotros iremos conociendo y desmenuzando en la próxima clase. Quedaremos hasta aquí entonces. En la próxima clase ustedes me hacen las consultas referidas a la demanda y la contestación para el ejercicio de la acción y pretensión a través de la demanda y contestación. Y ahí ya vamos a fijar lo que dice relación con la demanda de certamen. Y les tengo que hacer llegar también estos materiales a ustedes y subirlos a la plataforma. Eso sería por ahora. ¿Alguna duda más? Eso es entonces. Quedamos hasta aquí.